Mucha, nos urge, todos, implementar GPT, todos, GPT para todos, licencia, GPT para todos. Mucha, ¿vieron cómo está Cloud? Cloud, ahorita cambiamos todo a Cloud. Cloud para todos, licencia para Cloud. Mucha, todos de regreso a GPT, Salió nueva actualización y todos a GPT, licencia. Hoy vamos a estar hablando de las 4 plataformas de inteligencia artificial que más están utilizando hoy en día. Las 4 plataformas que vamos a estar tocando son ChatGPT de OpenAI, vamos a estar tocando Gemini de Google, vamos a estar tocando Copilot de Microsoft y también Cloud Code de Anthropic. El día de hoy vamos a desglosar los pros, los cons y cuál deberías utilizar. Hoy hay una conversación que se está teniendo que es difícil de entender, que es cuál utilizar personalmente, empresarialmente y en la utilidad que se necesite. Entonces, ¿qué está pasando? Hace unos meses, ChatGPT era la plataforma que utilizar y después salió Cloud Code con una mejor versión. Gente se quería pasar de una versión de GPT a Cloud Code. Entonces empezaron a pasar, después ahora GPT está de regreso a ser la mejor, se están regresando. Yo veo un problema muy importante con eso. En estos momentos, cuando la gente está migrando de una a la otra, no lo están haciendo de una manera correcta. Se están pasando solo quitando la suscripción de una, abriendo la suscripción de otra. Y el problema con eso es que el contexto no se está pasando de una plataforma a la otra. ¿Hay maneras de cómo hacerlo? Sí. En otro video lo vamos a estar hablando, pero hoy en día discutamos esto un poco más, ¿verdad? Cuando uno se quita de GPT y empieza con Cloud Code sin pasar contexto, toda esa información que GPT ha entrenado su modelo para moverse, no se pasa. Uno está empezando una plataforma nueva, un modelo nuevo, y no tiene todo lo empresarial o toda la memoria que ya se estaba utilizando en la otra, ¿verdad? Y entonces, después, ¿qué pasa? GPT sale con una nueva actualización que es mejor que Cloud Code y regresamos a lo mismo, ¿verdad? Regresamos a GPT. Después de eso, todo lo que se utilizó y se usó en Cloud no se está pasando de regreso a GPT, ¿verdad? Entonces, hay varias maneras de cómo hacer estas transiciones. Lo vamos a estar conversando, pero ¿qué recomiendo yo? En estos momentos, estas 4 plataformas que estoy hablando, GPT, Gemini, Copilot, Cloud, todas están en la carrera a ver cuál va a ser la mejor al final del día. Eso es imposible de predecir. En estos momentos las 4 plataformas son muy buenas, tienen sus pros, tienen sus cons. Vamos a estar hablando de lo bueno y lo malo de cada una el día de hoy y cuál deberías utilizar al final del día. Pero en sí, empecemos. Vamos a empezar con OpenAI, ChatGPT. ¿Qué pienso de ChatGPT? Es una herramienta que la verdad ha estado en la vanguardia de qué es lo que es la inteligencia artificial. Vino a interrumpir lo que todos pensamos de inteligencia artificial. Entró y todos los universitarios lo estaban usando, todas las empresas lo estaban utilizando, pero en mi punto de vista de una manera no tan efectiva, pero vamos a también sacar un video de eso, ¿verdad? Entonces, empecemos con lo bueno de ChatGPT. La verdad es una herramienta muy versátil, muy versátil. Pongamos ¿por qué digo que es una herramienta muy versátil? La verdad tiene procesamiento de texto, produce texto, puedes usar voz para interactuar con esta plataforma, genera imágenes, ayuda a escribir muchísimo código y ayuda a automatizar, ¿verdad? Entonces, otro punto que vamos a hablar también es integración. Cuando hablamos de integración, nosotros en Crack, como empresa de desarrollo, la plataforma de GPT es algo que se puede integrar a soluciones de desarrollo muy fácilmente.
Entonces se pueden crear automatizaciones, se pueden agregar modelos de inteligencia artificial con el contexto de ChatGPT. La verdad es una muy buena herramienta cuando se trata de integrarlo, ¿verdad? Otra cosa muy importante es la personalización de GPTs. ¿Por qué es importante la personalización de GPTs? La verdad, uno no quiere que todos los modelos o cada interacción sea con el mismo contexto, la misma información. Lo que nos deja de hacer la personalización de GPTs es crear diferentes tipos de modelos adentro de la misma plataforma que puedan colaborar uno con el otro con un contexto específico. Entonces, ¿qué significa esto? Uno le puede agregar los libros que uno quiere, la información, los documentos. Entonces, hay mucha gente que ahorita lo que está haciendo es, tienen una persona que admiran o quieren seguir o les gustaría tener en su junta directiva, que es alguien famoso, Estados Unidos o algo así, agarran toda la información en la web de esta persona y crean un GPT personalizado. Entonces, ¿qué se vuelve eso? Se vuelve como una persona de la junta directiva que tiene mucha experiencia y ha sobresalido en entornos como Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, otro, lo tocamos un poco en versatilidad, pero va a ser código. ¿A qué me refiero con código? GPT es muy bueno para desarrollar soluciones digitales. Escribe código como ningún programador lo puede hacer. Ayuda con arquitecturas. La verdad es un modelo que cuando se trata de programación es increíble. Increíble, la verdad. De ahí también vamos a tocar un último punto que es multimodal. ¿Qué significa esto? Regresando un poco más a la versatilidad, ¿verdad? Que eso es de lo más importante que tiene GPT, es que puede procesar textos, puede procesar imágenes, puede procesar documentos. No es algo tan lineal como ciertos modelos que solo pueden analizar textos, solo pueden analizar código, solo pueden analizar imágenes, ¿verdad? De todos los que vamos a hablar hoy, todos son bastante versátiles, pero en sí GPT es muy bueno para ese análisis. Yo le pongo desde imágenes y preguntar cosas acerca de la imagen o que produzca algo más y es una herramienta multimodal muy versátil, ¿verdad? Entonces ahora vamos a empezar con lo negativo de GPT. Lo voy a describir, pero solo voy a borrar. Al final del video quiero que tengan lo positivo de cada uno. Entonces vamos a empezar con lo negativo, lo vamos a borrar y vamos a utilizar el espacio para los otros plataformas o herramientas, ¿verdad? Entonces, algo con, ¿verdad? El precio. Tal vez todos crean $20, no es tanto el precio. Y la verdad, tienen razón. Eso para una plataforma, para lo que ayuda, no es tanto el precio. ¿Cuándo se sube el precio? El precio se sube cuando uno lo integra a otras herramientas, a otras plataformas. ¿Por qué? Porque ellos manejan un modelo de tokens. ¿Qué significa eso? Que por cada utilización, por cada pregunta y cada respuesta, cobra GPT, ¿verdad? Entonces, cuando uno lo integra empresarialmente o personalmente a proyectos y todo, si no está maximizado, si no está hecho de cierta manera para que ahorre tokens, este costo se va a disparar, sí o sí. De ahí, si es una empresa grande, es un variable muy grande. Uno no sabe si alguien solo por ver cómo funciona, pregunta y pregunta y pregunta cosas y de la nada se sube el costo exponencialmente. Es algo que el precio de esto definitivamente yo lo tomo como un negativo contra la plataforma, ¿verdad? A veces puede ser muy general. Las respuestas que da a veces, aunque uno lo ponga en que piense más, que piense menos, que sea más rápido, como uno lo quiera manejar,
muchas veces da respuestas muy generales y no busca el contexto entero para poder dar la mejor respuesta, ¿verdad? Entonces, algo que sí veo como negativo, muy general. De ahí, es muy dependiente del internet. Como los modelos que vamos a ver viendo todos son bastante dependientes del internet, a lo que llevo es, hay otras herramientas no tan utilizadas que pueden usarse sin internet. Obviamente les faltaría bastante el contexto, pero es muy dependiente del internet. Y último punto, muchos cambios. GPT por lo regular, de una buena manera, pero a la misma vez es algo negativo, es que tiene muchos cambios de modelos y versiones que paran afectando el proceso, porque hay veces que sale una actualización y esa actualización no es igual de buena que la versión anterior, entonces, y se tarda semanas, a veces días, a veces semanas en afinar todas las cosas que el usuario final están encontrando. La verdad se mueven bastante eficiente en corregir esos problemas, pero estos cambios de versiones sí afectan la utilidad cuando esa es la única herramienta que uno está utilizando. Ahora nos vamos a pasar a la siguiente. La siguiente va a ser Gemini de Google. Gemini de Google es una plataforma que se integra muy bien al ecosistema de Google. ¿A qué me refiero con el ecosistema de Google? Estamos hablando de Gmail, Google Docs, Google Sheets, Google Workspace. Estas son herramientas que ciertas empresas y cierta gente se ha amarrado a, como Microsoft, como Google. Entonces, cuando uno usa ese ecosistema, idealmente uno estaría usando Google Gemini, ¿verdad? Entonces, ahorita hablemos de lo bueno que tiene, ¿verdad? Entonces, como dije, integración a ecosistema. Entonces, como mencioné, si uno está utilizando Gmail, Gemini puede ayudar a automatizar muchas de las tareas. De ahí lo mismo con Google Docs. Es una herramienta bien impresionante cuando uno la empieza a utilizar y uno está en ecosistema, ¿verdad? Obviamente no cae bajo otros ecosistemas. Ese es uno de los problemas que vamos a hablar después. Sigamos con lo bueno, ¿verdad? Muy bueno cuando se trata del manejo de contexto de la web, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Google ya tiene una base de datos y cómo el usuario final de Google piensa, ¿verdad? Entonces, si no han visto la integración que Google ya tiene parte de inteligencia artificial, uno le puede hacer preguntas y es algo más conversacional, no solo tira las páginas relacionadas a, sino da un poco más de contexto, ¿verdad? Entonces, el contexto de web y búsqueda es una de las cosas buenas de este modelo, sí o sí. De ahí pasemos al siguiente, muy atractivo. Muy atractivo para las empresas de Google, no las empresas que están adentro de Google, obviamente, pero las empresas que ya tienen su dominio con Google, básicamente utilizan Google Cloud. Eso es algo muy importante y es muy bueno para manejar grandes cantidades de data.
Entonces es muy importante, ciertos otros modelos no tienen la capacidad de analizar grandes cantidades de data como Google lo hace de una manera muy eficiente. La verdad, ellos tal vez son los 10 que se trata de manejar grandes cantidades de data. Obviamente de los 4 modelos que vamos a hablar hoy, pues estamos hablando hoy, todos tienen capacidad de procesamiento muy grande, por eso estamos hablando de estos 4 y no de los pequeños que no mucha gente conoce, pero en sí ellos son conocidos por ser muy eficientes cuando se trata de eso. Entonces ahora pasemos a lo negativo. Vamos a utilizar otro color. Entonces, uno de los negativos que vamos a hablar hoy es que es menos consistente que GPT. No en todas las tareas, pero en muchas de las tareas el resultado que va a estar dando Google Gemini va a ser menos consistente de lo que nos da GPT. Entonces es algo muy importante tomar en cuenta. Ahorita lo que estaba hablando yo de GPT, ¿verdad? De las integraciones, es algo que de GPT es el fuerte, de Gemini es lo negativo, ¿verdad? Cuando se trata de las integraciones adentro de Google, muy bien. Si tratamos de traer otros desarrollos externos, inteligencia, propiedad intelectual propia, cosas así, y conectarlo a Gemini, no tiene la misma capacidad de integración que tiene GPT, ¿verdad? Entonces, otro de los negativos es no tiene agentes complejos. A lo que me refiero es, no tiene esta adopción a la como comunitaria, que uno pueda crear sus propios agentes, dárselos a alguien más, que ellos utilicen el agente que uno creó. No hay esa, esa comunidad o experiencia comunitaria de agentes inteligentes complejos como lo tiene GPT, que es lo que hablamos aquí en la personalización de los GPTs, ¿verdad? Estos GPTs uno se los puede transferir a alguien más para utilizarlos. Eso no lo tiene Gemini, ¿verdad? Entonces, a veces otro negativo es muy corporativo. ¿A qué me refiero con muy corporativo? A veces las respuestas se pueden sentir no tan reales, más corporativas. Es algo de que estamos en el mundo, de que estamos haciendo esa transición entre ser demasiado corporativos a ser un poco más humanos. Eso es lo que nos está dejando hacer la inteligencia artificial hoy en día. No todo se tiene que sentir como robot. Los clientes, los colaboradores, todos se sienten un poco más cómodos cuando el sentimiento es más personal, no tan corporativo, ¿verdad? Entonces, es uno de los negativos. Y la última que voy a estar tocando de negativos con Gemini siento que no es tan creativo en comparación a otras, ¿verdad? Es bien lineal en el pensamiento cuando se trata de creatividad, no como GPT para siendo un poco más creativo en las respuestas. Entonces ese es mi análisis de Google Gemini. Vamos a pasar a Copilot. Ahora vamos a hablar de una que en mi punto de vista es una de las herramientas más infravaloradas en el ecosistema de la inteligencia artificial, que es Microsoft Copilot, ¿verdad? Con la nueva versión de Microsoft, mucha gente solo vio que Copilot estaba como nuevo símbolo, no mucha gente lo está utilizando, pero es una herramienta espectacular si uno está usando el ecosistema de Microsoft, ¿verdad? Entonces, es uno de los positivos, ese es con el que vamos a empezar, ¿verdad? Entonces, la integración con las herramientas de Microsoft es
excelente. Ustedes no saben cuántas presentaciones en PowerPoint yo he utilizado. Tengo el contenido, tengo las imágenes y me ayuda muchísimo cuando se trata a agarrar ese formato, a armar esa estructura, a dar ciertos efectos. Da muchas recomendaciones muy buenas. También cuando se trata de Outlook, Excel, Teams. En todo el ecosistema de Microsoft es una herramienta espectacular. Nosotros aquí en Crash usamos Microsoft y la verdad es algo que nos facilita mucho adentro de ese ecosistema, ¿verdad? Entonces después, llegando a lo mismo, pero expandiendo es muy fuerte cuando se trata de un ambiente enterprise. Eso significa corporativo. Es una herramienta espectacular, la verdad. Tiene mucha agilidad, mucha facilidad de ayudar en lo que hablaba aquí, ¿verdad? En el ecosistema de Microsoft. Entonces es muy fuerte cuando se trata del modelo enterprise y corporativo, ¿verdad? Entonces, siguiente punto es, ya mucha gente tiene el ecosistema de Microsoft. Muchas empresas lo están utilizando. Es algo que es bastante común usar Word, usar PowerPoint y todo por mucho tiempo. Entonces yo creo que algo muy importante es la facilidad de acceso. El acceso a esta herramienta es algo de que si uno solo está al día con sus licencias de Microsoft ya lo puede utilizar. Muchas empresas, como dije, ya lo vienen utilizando. Entonces es algo de que es tan fácil de usar y de tener acceso a, que a la misma vez solo con si uno está acostumbrado a hacer presentaciones en PowerPoint, uno solo apacha el símbolo de Copilot y empieza a tirar recomendaciones de cómo formatearlo y todo. Entonces este acceso a es algo de que solo con estar al día con licencias uno ya puede tener esa utilización, ¿verdad? Entonces la verdad, otro bueno de esto es que la seguridad y el compliance empresarial, eso significa como el cumplimiento de empresas, este es el mejor en mi punto de vista. No cumple todos los requerimientos y compliance de Microsoft, que ya están al nivel de lo más alto que se puede estar, y uno está utilizando estas herramientas de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces es algo que pongamos seguridad. Entonces es algo que los bancos pueden utilizar, que corporativos grandes lo pueden utilizar, empresas tradicionales, autorizaciones internas. La verdad, esto es de lo más importante cuando se trata de Copilot, ¿verdad? Y es muy útil para gente no técnica. Expandiendo un poco más en esto, es lo que hablamos de que las herramientas que uno ya está utilizando, solo está el símbolo, uno lo puede apachar y es bien intuitivo de cómo usarlo. Uno necesita ser un prompt engineer, saber cómo los hilos se amarran entre uno y otro para tener una explicación, cómo hacer un drill down cuando se trata del prompting y todo, cuando se trata de OpenAI y GPT, ¿verdad? Entonces es algo que gente no técnica lo puede utilizar de una manera mucho más eficiente que otras herramientas como GPT. Vamos a regresar con un video de todo lo que es prompting de GPT, pero esto es lo positivo que veo yo de Microsoft Copilot. Entonces ahora pasemos a lo negativo de Copilot, ¿verdad? ¿Cuáles son los negativos de Copilot? Cuando se trata de desarrollos avanzados, a lo que me refería es la integración a otros ecosistemas no muy bueno. Entonces aquí pongamos menos flexible con desarrollos. Entonces yo creo que ya lo explicamos un poco. Pasemos al siguiente negativo, que es de la misma, amarrado de la mano, ¿verdad? Agarrados de la mano, es mucho más cerrado para los workflows. Entonces
por lo mismo que hablamos acá, que la seguridad es muy buena, esto se para volviendo un negativo. ¿Cómo? Si uno no puede integrarlo a diferentes workflows, no tienen lo que se le llama API, que es una conexión a otros sistemas, ¿verdad? Es más cerrado. Entonces no se puede utilizar en maneras que GPT se puede utilizar, ¿verdad? Entonces, el siguiente negativo que vamos a hablar, la interfaz. ¿A qué me refiero con eso? La interfaz de Copilot no es tan intuitiva como Gemini o GPT. ¿Por qué? Porque no hay una interfaz afuera de Office, ¿verdad? Entonces es muy limitada. Cuando se trata de estas, uno puede bajar la aplicación y utilizarlo, uno no tiene que estar en la web, uno tiene que estar así. Copilot es mucho más limitado cuando se trata de la interacción si uno no está en el ecosistema de Office, ¿verdad? Entonces, siguiente punto, para startups, para productos IA personalizados, para todo eso, no es la herramienta. La herramienta está hecha para la integración con Microsoft, para maximizar la utilización de Microsoft. Entonces, cuando se trata de nuevos emprendimientos, startups, productos personalizados y todo, no es la herramienta. A lo que me refiero es, nosotros como desarrolladores de software no vamos a implementar una solución que está utilizando Copilot, porque no podemos usar este modelo de la misma manera que podemos utilizar este modelo a la hora de integrarlo a una solución personalizada empresarial, ¿verdad? Entonces, esto es lo que veo de lo negativo. Y seguimos con el que todos están esperando, Cloud. Ahora vamos a hablar del que todos estábamos esperando, Cloud de Anthropic. Este modelo es un modelo que hace muy poco tiempo solo la gente que estaba muy metida en el mundo de la inteligencia artificial lo conocía. Vino a romper lo que todos pensaban, que era solo GPT, era el único. De ahí empezó a decir, Gemini también puede ser una otra opción, ¿verdad? De ahí otro que no vamos a tocar hoy, pero que tuvo esa fama por un tiempecito, fue el de Elon Musk, Grok AI, ¿verdad? Entonces, este modelo, Anthropic, Cloud de Anthropic, entró en el 2026 con muchísima fuerza. ¿Por qué? Tuvieron una actualización, una nueva versión que la verdad vino a romper todo lo que estaban haciendo estas tres entidades. Algo muy eficiente, algo que en sí cambió la perspectiva de lo que los demás tenían que hacer, y la verdad ayudó a que cada uno de estos subiera a su nivel, ¿verdad? Entonces, hablemos de lo positivo lo positivo. Con su modelo de Cloud Code vino a revolucionar lo que todos pensábamos que era escribir código con inteligencia artificial. La verdad, tiene muchas cosas buenas. Yo pudiera desglosar muchísimas cosas cuando se trata dentro de programación. Sí o sí tenemos que sacar un video expandiendo un poco más en lo que es cloud, pero en sí tiene respuestas muy estructuradas para cuando se trata de developers, técnicos, programadores, todo esto. Pero ahorita voy a tocar un par de puntos de por qué Anthropic y Cloud son, Cloud de Anthropic es tan bueno cuando se trata de programación y otras funcionalidades. Pero yo, en el mundo en el que estoy,
estas capacidades nos ayudan muchísimo, ¿verdad? Que es grandes ventanas de contexto. A lo que me refiero con eso es cómo utilizamos ciertos otros modelos sin entrar muy técnicamente. Como ve, las ventanas de contexto son relativamente grandes para poder ver. Si uno mete muchos documentos o documentos muy grandes, tiende a agarrar partes de comparar todos esos contextos bajo un solo contexto para crear una mejor respuesta. Esas ventanas de contexto son muy grandes cuando se trata de cloud. Entonces, cuando uno está en el mundo de programación, logra analizar grandes cantidades de código sin perder el hilo de pensamiento, como lo hace GPT muchas veces. Entonces, y es otra cosa, GPT ha mejorado mucho en esto también. Cloud empujó a GPT a sacar una mejor versión, que en mi punto de vista ahorita está más fuerte que Cloud, no como hace un par de meses. Ahorita GPT creo que en este sentido ha mejorado muchísimo, pero algo muy bueno de Cloud es esas ventanas grandes de contexto. Otra cosa muy importante, tiene menos alucinaciones. ¿A qué me refiero con alucinación? Cuando uno está usando inteligencia artificial, uno de los problemas más grandes es que los modelos en sí dan respuestas que tal vez no sean las correctas, pero las dicen con mucha autoridad, ¿verdad? Entonces te dan una respuesta que suena como una respuesta que tú jamás hubieras encontrado, pero correcta. Hay veces que no es correcta. Con que lo diga con autoridad y suene que tiene coherencia, no significa que la tenga. Y Cloud es muy buena en tener mucho menos alucinaciones que otros modelos. Entonces, algo muy importante cuando se trata de eso. De ahí documentos largos entran en lo mismo de ventanas de contexto, pero la capacidad de analizar y producir documentos largos es algo que la verdad es muy positivo para este modelo, y es algo de que se viva. De ahí es muy bueno resumiendo contratos, PDFs, análisis, todo esto. Por lo mismo que agarramos las grandes ventanas de contexto, por lo mismo que tenemos menos alucinaciones, esto se vuelve una herramienta espectacular cuando se trata de contratos, PDFs, análisis, todo eso, ¿verdad? Entonces es una herramienta que ha venido a cambiar todo. De ahí, último que vamos a tocar, son que tiene respuestas más estructuradas. Entonces hay veces que cuando se trata de Gemini, la respuesta es solo dar la respuesta. A veces GPT también. Cuando uno utiliza Cloud, uno se da cuenta que da respuestas más estructuradas, con un poco más de explicación, y es más fácil seguir el pensamiento que está llevando el modelo cuando la respuesta es más estructurada. Entonces, ahora aquí vamos a hablar de los negativos, ¿verdad? ¿Qué negativos tiene Cloud? Mucha gente dirá, ninguno, pero no es verdad. El ecosistema de Anthropic no es lo mismo que el ecosistema de Gemini, no es lo mismo que el ecosistema de Copilot. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todo Microsoft, de todo Google. El ecosistema de Anthropic es muy pequeño, muy pequeño. Entonces, digamos,
que no tiene ecosistema formal. Entonces es una herramienta que se usa más en el vacío, muy buena, pero a la misma vez no tiene las integraciones tan fácilmente como las tiene estos dos, ¿verdad? Este en sí, cuando hablamos de personalizado, es el que mejor se integra cuando se trata de Google cuando se trata de Microsoft pero en sí Anthropic no es la herramienta para hacer integraciones a ecosistemas completos como estos dos, ¿verdad? Entonces, pasamos al siguiente. Menos integraciones nativas. Por lo mismo de no tener un ecosistema. Por lo mismo que no tienen un ecosistema, las integraciones, ahorita ya ciertos CRMs, ciertas herramientas que no son las grandes y comunes, ya lo están integrando, pero en sí no tienen la misma capacidad de integraciones nativas como estos dos, y hasta GPT, que ya como lleva tanto tiempo en el mercado, ya hay muchas integraciones nativas a diferentes sistemas, ¿verdad? Entonces, y por lo mismo llegamos al siguiente punto, que no tiene tantas herramientas multimodales maduras, por lo mismo que no llevan el mismo nivel, el mismo tiempo, están en el nivel en el que está ahorita Cloud, no tiene tan desarrollado muchas de las herramientas multimodales, ¿verdad? Menos multimodal. Y el último que vamos a hablar no tiene el mismo empuje comercial como tienen las demás. Ahorita todavía Cloud no es tan conocido cuando se trata de las masas. Los que ya están metidos en el mundo de inteligencia artificial ya saben de Cloud, lo han probado, lo han usado, les ha gustado, pero en sí no tiene el mismo impacto comercial que las demás. Entonces, ahora vamos a entrar a resumir un poco cada uno. Entonces, GPT, muy versátil, muy bueno para integraciones de propiedad intelectual o diferentes herramientas que ya están en el ecosistema. Poder personalizar GPTs cambia muchísimo la interacción cuando uno ya lo está usando bien. Muy bueno escribiendo código para programación y que es multimodal. Google Gemini, muy bueno con integración al ecosistema de Google. El contexto de web, nadie más lo puede tocar. ¿Por qué? Porque ellos son Google y uno por muchos años, por décadas, hemos utilizado Google para hacer esas búsquedas. Entonces el contexto de web es muy importante, atractivo para empresas que ya están en el ecosistema de Google y grandes cantidades de data. Pasamos a Copilot, integración con Microsoft, increíble, fuerte el modelo de Enterprise, facilidad de acceso, ¿verdad? Muy segura para empresas ya muy estructuradas, bastante grandes, que tienen que caer bajo ciertos parámetros, y muy útil para gente no técnica. Entonces esos son los tres. Entonces entremos a Cloud, muy buena para grabación, ventanas de contexto muy buenas, menos alucinaciones, documentos largos, respuestas estructuradas. Entonces, ¿cuál deberías de usar? La verdad es tu decisión. Podemos decir que hay combinaciones. Si uno tiene el ecosistema de Google, usar Google y GPT, muy buena combinación. Cloud y Anthropic, digamos que cumplen una misión similar cuando se trata de un uso externo. Estamos hablando de que si uno tiene el ecosistema de Copilot, es un sí o sí tenerlo, ¿verdad? Entonces, idealmente, si uno no le importa la utilización de recursos, agarremos uno, dos y el ecosistema que estemos usando. Si no, utilicemos solo GPT. ¿Por qué? Los modelos
Cloud va a sacar un mejor modelo. Después GPT va a sacar uno mejor que el de Cloud. Después Cloud es una competencia. Vamos a ir escalonados, uno por uno. ¿Quién va sacando más? Entonces, ¿cuál es el que está más establecido? Esto. Entonces, otro punto que pensar es ¿para qué lo vamos a usar? Si lo vamos a usar para integración de esta propiedad intelectual. ¿A qué me refiero con eso? Es software propio, es tu software, lo tenés hosteado en tu AWS o en tu servidor, 100% GPT es el ganador. Entonces, hoy en día, ¿quién gana? Los cuatro. Dependiendo de la necesidad, todos son excelentes modelos y excelentes herramientas. Gracias y te vemos en el siguiente video.